Una producción de Indalprods. Tenemos con nosotros pues a los dos protagonistas, podríamos decir. Don Ramón Garrido, párroco de San Ildefonso, muy buenas. Y también Adrián Martínez, hermano mayor de la Macarena. A nuestros queridos amigos, ya puedo decir tertulianos, Javier Barranco, Carlos Muyor. Y yo creo que la oración pública en la calle también nos sirve para evangelizar. Ha pasado demasiado tiempo. Almería, yo creo que tradición muy poca, por no decir nula, de procesiones derogativas. Realmente las hermandades sabemos qué hacemos y por qué, y nos preocupamos de que los que participan lo entiendan. Que la gente, a través de la sentencia en la calle, llegue y la gente pues ruegue, porque todas las barbaridades que están pasando ahora mismo en el mundo. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Este fin de semana en el que de nuevo esa oración, esa rogativa por la paz ha puesto al Señor de la Sentencia en las calles de Almería, queremos empezar este programa con él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos una semana más, llegamos ya a este último fin de semana de octubre y como siempre venimos de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos estar aquí y podemos seguir trayéndoos contenido cada fin de semana, claro. Y en concreto hoy, en este episodio número 6 de la cuarta temporada del podcast, queremos hablar de ese viacrucis que aconteció el pasado viernes con la imagen del Señor de la Sentencia. Un viacrucis organizado por la parroquia de San Ildefonso ante esa llamada del Papa Francisco para realizar una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz en el mundo. De nuevo, como decíamos antes, esta rogativa de la paz en el mundo ha puesto a la imagen de la Hermandad de la Macarena en las calles de Almería, en las calles de su barrio, de la Plaza de Toros, para pedir por esta paz. Por ello hoy hemos querido invitar al programa tanto a don Ramón, párroco de San Ildefonso, don Ramón Garrido, como a Adrián Martínez, hermano mayor de la Macarena, para hablar con ellos sobre esta iniciativa, este viacrucis, y cómo de alguna forma tanto la parroquia de San Ildefonso como la Hermandad de la Macarena están respondiendo cada vez más a este tipo de llamadas, a este tipo de iniciativas, y que ponen sobre la mesa sobre la actualidad, sobre la sociedad cofrade almeriense, una forma de hacer hermandad que quizá no estamos tan acostumbrados en nuestra ciudad. Como digo, con ellos hablaremos de todo ello y posteriormente ampliaremos ese análisis a nuestra sección de tertulia, en la que hoy recibiremos a nuestros queridos amigos Javier Barranco y Carlos Muyor, con los que seguiremos, como digo, profundizando sobre este tipo de celebraciones, sobre estas procesiones derogativas, en las que quizá en Andalucía están más extendidas, o quizás sea una cuestión de años o siglos anteriores incluso,
pero que estamos viendo cómo Almería, a través de estas iniciativas, las está recibiendo. Como digo, vamos a profundizar de todo ello y de muchas cosas más, como podremos disfrutar a lo largo de este programa. Así que dicho esto, solo nos queda disfrutar y comenzar con este episodio número 6 de La Última Trabajadera. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. Pues comenzamos con este programa en el que queremos analizar y conocer un poquito más sobre el Vía Crucis que realizó el viernes la imagen del Señor de la Sentencia, organizado por la parroquia San Ildefonso, aunque tenemos que decir que esta entrevista la estamos grabando unos días antes, ya que por la cercanía de la fecha imposibilitaría que pudiéramos emitir este programa, pero queríamos tratar este tema y como pueden ya ver ustedes, tenemos con nosotros pues a los dos protagonistas, podríamos decir. Don Ramón Garrido, párroco de San Ildefonso, muy buenas. Buenas noches. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Y también Adrián Martínez, hermano mayor de la Macarena, muy buenas. Buenas noches. Bienvenido también al programa. Y como digo, pues esta noticia que quizá, bueno, vino un poco de la noche a la mañana, que con la que la imagen, se anunciaba que la imagen del Señor de la Sentencia participaría en este Vía Crucis, podríamos decir, de rogativas por esa paz que encomendaba el Papa. Don Ramón, para ir empezando, ¿cómo surge esta iniciativa de realizar este Vía Crucis? El miércoles pasado el Papa Francisco, en la audiencia que él tiene pública los miércoles en la Plaza San Pedro, pidió que la Iglesia tuviese este próximo viernes 28 de octubre, tuviésemos todos los católicos pues una jornada de oración, de ayuno y de penitencia. Y entonces pues pensé que sería bueno que la parroquia con sus dos hermandades al frente tuviésemos un acto por la paz. Se lo propuse al hermano mayor Adrián y también a la hermana mayor del Perdón, y entonces ha sido como ha surgido la idea, pero la iniciativa ha sido del Papa, que nos ha convocado a esta jornada de oración, ayuno y penitencia. ¿Y por qué se decide que sea de esta forma, no ese Vía Crucis y con la imagen del Señor? Bueno, pues yo solo he dicho a las dos hermandades que tanto la Hermandad del Perdón tiene mucho que decir en este momento de guerra, porque el perdón es necesario, y la Hermandad de la Macarena, con su titular La Sentencia, también tiene que decir mucho ante esta situación de guerra, porque son muchos los sentenciados injustamente, ¿no? Se vio conveniente que fuese el Cristo de la Sentencia, en primer lugar porque según los estatutos del perdón, el Cristo solamente puede salir los martes santos del perdón, y como ya la Hermandad de la Macarena, recién llegado yo a la parroquia, le había solicitado que también ellos participaran en aquella jornada de las 24 horas, donde también se pidió por la paz en Ucrania, pues vimos más conveniente que saliese el Cristo de la Sentencia. Y bueno, pues ante la expectación también de la hermandad que lo llevó a su cabildo, que ahora el hermano mayor podrá hablar mejor que yo, pues lo vieron también ellos conveniente y así ha sido como lo hemos elaborado, lo hemos concretado de esta manera. Pues Adrián, cuéntanos un poco, ¿cómo recibí en la hermandad la noticia? Pues bueno, como dice don Ramón, la verdad que yo al final voy como un parroquiano más de la parroquia de San Ildefonso. Si es verdad que la hermandad, pues bueno, sale el Señor de la Sentencia a la calle y lo único que hacemos es, prestarle a la parroquia el Cristo y que todo el pueblo lo coja. Incluso, como dice don Ramón, pues bueno, yo he hablado con la hermana mayor del Perdón, he hablado con el capataz también del Perdón, para que la gente del Perdón, la gente de la parroquia y toda Almería entera puedan coger el Cristo, que creo que son tiempos que con la que está cayendo, creo que es el momento de salir a la calle. Claro, porque lo comentaba un poco antes de empezar, que quizá este tipo de actos en Almería
no son tan normales. Lo comentaba usted, don Ramón, que con esas 24 horas de oración, cuando se realizó en aquella ocasión por la paz en Ucrania, ya también no fue exactamente igual, porque en aquella ocasión fue ese traslado para realizar esa oración en el interior de la esclava, pero de alguna forma vemos que desde la parroquia San Ildefonso y desde la Hermandad de la Macarena se está entendiendo esta nueva forma, o esta otra forma, mejor dicho, de también evangelizar, ¿no? Así es. Hay algo que has dicho al principio que me ha gustado mucho, una procesión derogativa. No estamos acostumbrados ya incluso a esa terminología. Es decir, que en el siglo XVIII diríamos que fue el boom o el gran resurgir de las procesiones rogativas en el siglo XIX, pero ahora es como si no tuviésemos que rogar a Dios, ¿no? Entonces me ha gustado cómo has entendido tú bien esta procesión o este Vía Crucis, que es un Vía Crucis de penitencia para pedir por la paz, es decir, porque la paz nace del pecado, del odio, de la venganza, del poder, etcétera, ¿no? Entonces el Papa, al decir que es una jornada de penitencia, es que hagamos la penitencia, es decir, pidiendo perdón a Dios, pero para que conceda esa gracia que necesitamos, que es la paz. Entonces me ha gustado el que hayas dicho que es una procesión derogativa. Es decir, las procesiones derogativas no tienen otro fin más que rogar a Dios por una necesidad, y ahora la necesidad que impera en el mundo es la paz. Efectivamente, pero ¿crees en este caso, Adrián, cuando este tipo de actos se organizan en la hermandad o en la parroquia y la hermandad participa en ellos, crees que los cofrades, en este caso almerienses, los hermanos en este caso de la Hermandad de la Macarena, se entiende el fin de este tipo de actos? ¿Se ve esa participación y ese acercamiento hacia el fin que se pretende conseguir con este tipo de Vía Crucis, en este caso? Cuando salió el escrito que salió a Santa Teresa, con lo de Ucrania, pues bueno, yo vi participación. Sí es verdad que bueno, esto es como todo, habrá gente hermanos que haya que pasarlo en un cabildo, y creo que son cosas extraordinarias que surgen, y como dice don Ramón, bueno, el Papa pidió un momento de oración y por la paz, y de hecho se lo dije a don Ramón, no quiero que salga a la calle una procesión, quiero que todo el mundo arrope el Cristo, no salir ni con folclore a la calle, y todo el mundo con el Cristo, y que el Cristo sea del pueblo, que la gente pida por lo que tenemos en este momento. Que a través de él entiendo que se hagan esas rogativas, ¿no? Sí, que sí. se encuentren con él. Además, lo preguntaba sobre todo porque, como decía, es algo que quizá no estamos acostumbrados los cofrades de Almería, y no sé si con este tipo de situaciones quizá el hacerlas es precisamente una forma de normalizarlo, independientemente de que en las primeras ocasiones, como ocurre con todo, pues quizá la participación, ahora hablaremos de cómo se valoran este tipo de cuestiones, pero no sé si se entiende de esa forma, ¿no? Que al final es algo que quizá no estamos acostumbrados, por lo menos los cofrades almerienses, pero que puede servir precisamente para entender, ¿no? Y para utilizar estos medios para, en situaciones de tanta complejidad como pueden ser en estas, acercarnos a Dios, ¿no? A través de las imágenes. La procesión rogativa tiene también, es decir, esa dimensión de rezar públicamente en la calle. Es decir, que es una oración pública que hace el pueblo de Dios, en este caso al Cristo de la sentencia. Pero no nos podemos quedar solamente, diríamos, con el acto del hecho que hemos sacado una imagen, sino que la imagen, como bien has dicho tú, nos lleva a Dios, nos ayuda a rezar, incluso la misma advocación de la sentencia, es decir, hoy cuánta gente vive sentenciada, ahora por todos los que han fallecido, en Ucrania o en Palestina o en Israel o en Gaza, por sentencia injusta de los poderosos, ¿no? Es decir, la misma rogativa es toda una catequesis para nosotros entender cómo tenemos que hacer la petición, la oración, y cómo también tenemos que ver las consecuencias que trae el mal en el mundo. Por eso la rogativa es ante una necesidad. Y eso también nos une a los seres humanos. Y hoy el Papa, cuando pide la convocatoria, incluso dice, los hermanos cristianos de otras confesiones, como pueden ser un anglicano, un protestante, la convocatoria también va hasta incluso aquellos que tienen otras confesiones religiosas, es decir, porque la necesidad, Dios es el mismo, el único que hay, ¿no? Pero las formas de expresión son distintas, y las confesiones en la fe pues también son distintas, hay una gran diversidad.
Entonces, en ese caso, Adrián, también el hacerlo en la calle entiendo que es importante para profesar, ¿no?, todo lo que se está haciendo, y que la gente, los vecinos, la feligresía sean conscientes y quizá llamar su atención para que se acerquen en oración, para que vean que a través de la oración se puede, tener ese acercamiento a Dios y pedir por cosas como las que están ocurriendo, ¿no? Es decir, es importante hacerlo en la calle, entiendo. Yo creo que sí, además ya te digo, es bueno sacarlo y que la gente se acerque, que le rece. No sé, creo que es el momento de que la gente a través de la sentencia en la calle llegue y la gente pues ruegue, porque todas las barbaridades que están pasando ahora mismo en el mundo, momentos difíciles. Claro, y os decía antes que quería también, un poco analizar cómo se pueden valorar entonces, el resultado, por decirlo de alguna forma, de este tipo de actos. Quizá los cofrades pecamos un poco de centrarnos demasiado en la cantidad, en lo numérico, pero en este tipo de cuestiones, como decía Adrián, sin cortejo, sin folclore, solamente la oración presente. ¿Cómo podemos sacar una valoración? Si queréis nos podemos poner en esa vista atrás, en esas 24 horas de oración por la guerra de Ucrania que se hizo en la esclava, y utilizarlo un poco de ejemplo para eso, dar esa valoración del resultado de esa jornada. No sé. Vale, da igual. La verdad que cuando el Cristo bajó a Santa Teresa se vio y la gente se volcó, y luego el pueblo ucraniano, los momentos difíciles, cómo la gente se volcó y los veía, dice, y son de la misma religión, pero bueno, tienen su otra manera de Sí, ese rito bizantino, ¿no? Que es tan característico. Pero luego los veía ahí en la parroquia y los veía delante del Cristo. Y es que, claro, cuando ves esa desesperación, esa guerra viviendo en su país, pues creo que el Cristo llegó. Y yo creo que este viernes el Cristo va a llegar, y creo que a través de, en la calle se verá, y la gente, pienso que le pedirá y que esto pare. La valoración que la pregunta que nos ha hecho sobre la valoración que hace ahora el hermano mayor, también hay que hacer otra valoración, decir que el hecho de rezar por la paz también ha hecho que la parroquia esté más unida. Primero, dos hermandades, como es el Perdón y la Macarena, dos hermandades que son muy grandes en su volumen de miembros que pertenecen a las distintas dos hermandades. La unión que ha habido, la plena comunión de las dos por organizar este Via Crucis por la calle. Los otros grupos parroquiales, como puede ser los carismáticos, el camino neocatecumenal, la adoración nocturna, también van a participar. Es decir, que es más lo que nos une que lo que nos divide. Pero es hermoso en esa valoración de decir, bueno, pues también se ve que las dos hermandades no solamente tienen buena salud espiritual de estar en plena comunión ante una petición que ha hecho el Papa, sino que entre ellas dos ven la necesidad de prestar ese servicio en nuestro barrio de la Plaza de los Toros. Y entonces, ¿qué se le puede o qué se espera de los hermanos de esta hermandad, o los pertenecientes a estos grupos parroquiales? ¿Qué os gustaría, un poco como decía antes, ¿no? Como esas personas que un poco habéis generado en la realización de esta actividad, de este culto? ¿Qué os gustaría decir una vez que pasara, que haya quedado en esas personas? Pues a mí me gustaría, en primer lugar, que ellas tuviesen conciencia de la importancia que tiene la oración en la vida de un cristiano. Es decir, la oración mueve montañas. Entonces, esa fe hay que mantenerla firme en el poder de la oración. Entonces, me gustaría que las dos hermandades de esta estación de penitencia pública derogativa de este Via Crucis tuviesen todos los hermanos esa conciencia de decir, la oración mueve montañas. Es decir, la oración es necesaria en la vida de un cristiano. Adri, ¿qué te gustaría que quedase ese calado en los hermanos? Pues sí, me gustaría que sean los Via Crucis, que yo me acuerdo cuando subí al Cerro San Cristóbal y veía esa multitud de gente en los Via Crucis. Me gustaría ver un Via Crucis potente de gente, de hermanos del perdón, parroquianos y el del mundo cofrade de Almería. Ya te digo que no es una cosa que hace la Macarena, que es una cosa que hace la parroquia de San Ildefonso, y a mí me gustaría desde aquí que la gente participe y nada. Que se quede con eso, ¿no? Con esa profundidad de esa oración. Pero ¿creéis que quizá, la ausencia, como decíamos, que había en Almería de este tipo de actos,
además, ambos actos, en este caso de la sentencia, con esas llamadas, ¿no?, del Papa precisamente a orar, ¿creéis que quizá esa ausencia puede denotar de alguna forma una pasividad en la vida religiosa de la ciudad? Puede tener ese trasfondo, es decir, una pasividad o también una indiferencia. Es decir, bueno, el Papa ha pedido que hagamos una jornada de oración, pues la hago yo privadamente, que se puede hacer. Pero yo lo entendí que como era una necesidad tan imperiosa, era bueno salir a la calle y también hacerlo pues como lo hacemos los andaluces. En esto el Papa San Juan Pablo II decía, la fe para que sea vivida se tiene que hacer cultura. Y nuestra cultura nos hace llevar la fe a la calle. Es verdad que también nos acompaña aquí el clima nuestro. Esto no se podría hacer, no sé, en Noruega. Pero nuestra cultura es de estar en la calle. Y yo creo que la oración pública en la calle también nos sirve para evangelizar. Yo, es que me ha encantado el concepto de rogativa. Yo me acuerdo en mi pueblo cuando no llovía, se hacían rogativas. Entonces se sacaba una imagen por el pueblo pidiendo que lloviese. ¿Y eso qué hacía? Pues hacía mover la fe, estremecer los corazones. Es decir, hay una necesidad imperiosa, pues una necesidad urgente, pues se lo pedimos a quién, a Dios, que es el que lo puede conceder. Adri. Pues yo la verdad que agradecido siempre a don Ramón por las iniciativas que tiene. Iniciativa que ahora mismo el mundo lo necesita. Y aparte, pues a veces es valiente. Otros piensan que salimos a la calle a sacar santos. No salimos a la calle a sacar santos. La sentencia sale pues, en un momento delicado que tenemos y bueno. Y pretende ser, entiendo, ¿no?, por lo que me decís, ese refugio donde la gente postrar esa oración, esa gente del barrio. Correcto, la gente que no va a la iglesia, a misa o no va a la parroquia, pues bueno, que cuando lo vean por la calle. Así es. ¿Iba a decir otra No, cosa? que lo que estaba diciendo Adrián, es decir, la gente que no va al templo, que no va a la parroquia, pues Cristo, que es el buen pastor, tiene que salir en busca de ellos. Y lo que tú has dicho también al principio, a través de una imagen también se llega a Dios. Habrá gente que al ver la imagen, pues le recordará la petición de la paz. O se preguntará por qué han sacado ahora un Vía Crucis o una procesión de rogativa. ¿Y creéis, ya para ir terminando, Adrián, don Ramón, que este tipo de actos, este tipo de estar atentos a lo que la comunidad cristiana universal necesita y pide a los cristianos del mundo, creéis que las hermandades y las parroquias en general debemos estar más atentas a este tipo de llamadas? ¿Debemos ser más participativas para con la sociedad? ¿Debemos estar más atentos a lo que el pueblo puede necesitar a través de esa rogativa, a través de oraciones, a través de todo este tipo de cuestiones? Es quizá necesario que quizá levantemos un poco la mirada, que salgamos o que no miremos solamente a nuestro núcleo cerrado, solamente a Almería, y que también miremos a lo que ocurre en el mundo y a lo que se nos pide desde otros lugares. Sin lugar a dudas, las hermandades hacen una labor encomiable. El problema que no siempre todo lo bueno que hacen sale a la luz pública. En primer lugar porque también evangélicamente lo que dice Cristo en el Evangelio, lo que haga tu mano derecha que no se entere la izquierda, es decir, el bien o la caridad que hace una hermandad, sería feo por parte de los católicos, de los cristianos, estar continuamente haciéndolo público. Porque cuando tú me estás ahora haciendo esta pregunta del bien o de la cooperación que una hermandad puede hacer ante un problema como puede ser la guerra u otra situación difícil, pues yo tengo que decir que la Hermandad de la Macarena apadrinó a la comunidad ucraniana en Almería. Y cuando comenzó la guerra, la Hermandad de la Macarena, pues junto con otras hermandades, aportaron no solamente recaudación de alimentos, medicamentos y ropa, sino que también ellos pues sufragaron los gastos para llevar 3 camiones a Ucrania. Luego cooperaron también para traerse ucranianos a Almería, madres y niños pequeños. También cooperaron en traer 2 autobuses. Es decir, que las hermandades prestan un gran servicio a la comunidad, sin lugar a dudas. Adrián, ya para terminar, ¿cómo lo ves? Pues sí, como dice don Ramón, con los ucranianos, me acuerdo cuando llegaron los autocares a Roqueta, Claro. y cuando los veías bajar de los autocares,
pues vivir esas caras de sufrimiento y de verlos pisar tierra, que no le caigan las bombas, pues creo que las hermandades hacen un trabajo digno. Y dentro de las hermandades, a cualquier hermano que se necesita, siempre tiene la ayuda de la hermandad. Entonces, como dice don Ramón, hay cosas que no salen a la luz pública, pero sí es verdad que trabajamos todo el año y hay hermandades muy potentes y trabajando mucho en obras de caridad. Al final, todos lo sabemos, ¿no? Eso es uno de los 3 pilares fundamentales de la hermandad, esa caridad. Y bueno, pues con esto quería hacer este repaso porque, como decía y he repetido a lo largo de la entrevista, me parece interesante cuanto menos que precisamente Almería, una ciudad que en este sentido, insisto, creo que bueno, tiene cierta pasividad, cierta indiferencia, como decíamos antes, pero que vemos que en ciertos sectores, en ciertos barrios, se está intentando que todas estas cuestiones salgan a la calle, acercarlas a la gente, que sea algo activo y creo que algo interesante por lo menos para que sigamos y le demos también visibilidad a través de nuestros humildes medios que tenemos. Así que Adrián, don Ramón, muchísimas gracias por acercaros, por contarnos estas impresiones y como decía, para cuando se esté publicando este episodio ya habrá sucedido este Vía Crucis del que estamos hablando, que esperemos que haya sido de verdad, que haya servido a la feligresía de San Ildefonso para tener esa fuerza, para creer en esa oración, que además se está profundizando en ella durante este año, previo a ese año jubilar, y que seguro que habrá sido así. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Javi. A ti, Javier, gracias. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Vívelo, nosotros lo capturamos. Indalprods, la producción del presente. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única, contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. Bien, pues continuamos en esta habitual sección de tertulia. Vamos a seguir hablando de este tema, de este tipo de procesiones, de esta nueva evangelización, como podríamos denominar. Y para ello vamos a tener hoy en la tertulia a nuestros queridos amigos, ya puedo decir tertulianos, Javier Barranco, Carlos Muyor, muy buenas a los dos. Muy buena tarde. Bienvenidos de nuevo al programa. Muchas y como gracias. digo, pues bueno, para hablar de un tema que casi de la noche a la mañana ha venido a la actualidad cofrade almeriense. Y para ir empezando un poco, vamos a intentar hablar en profundidad de este tema. Quería plantearos ese concepto de procesiones de rogativas. ¿Cómo entendéis que para la redundancia, que se entiende en Almería? ¿Creéis que la ciudad, el mundo cofrade almeriense está preparado para vivir o realizar este tipo de procesiones? Yo creo que la procesión de rogativas, como ya es que hasta el mismo nombre, ¿no? A mí me retrotrae a siglos pasados. Yo creo que es una cosa que ya no solamente en Almería, yo creo que ya no se ve en ningún sitio como entonces se entendían las procesiones de rogativas, ¿no? Al final la sociedad, pues, y el conocimiento que tiene la sociedad de muchas cosas, llámese sequía, llámese guerra o lo que sea, es diferente y yo creo que en aquel momento, en otros siglos quizá, que la gente era más inculta, que la propia gente no se enteraba ni siquiera de lo que se decía en una misa, ¿no? Porque se decía en latín y tal. Al final, pues la procesión tenía un mensaje muy claro. Y la procesión de rogativa, pues era una forma, yo creo que de hacer que todo el mundo que no tenía otra forma de
de rezar, de pedir, en concreto a lo mejor por una cosa, ¿no?, de la que estamos hablando, pues ya está, pues había una procesión derogativa. Yo que conozco los motivos, los que empiezan, por ejemplo, a llevar a la Virgen del Rocío al monte en su momento, todo eran rogativas de estas. Sequía, terremotos, por el famoso voto de acción de gracias del Rocío Chico en Acción de Gracias por el tema de la invasión de los franceses, ¿no? Entonces yo creo que era la forma que tenía la Iglesia de que el pueblo se metiera a rezar por estas cosas concretas. Entonces yo creo que se han ido dejando de hacer porque al final pues la sociedad ha ido evolucionando a algo mucho menos religioso, por supuesto, y al final pues habría que preguntarse, una rogativa de lluvia, ¿cuánta gente de la que iría de la procesión piensa que sacando el santo de turno a la calle va a llover, ¿no? Entonces, de hecho, cuando creo que fue en Huelva, sacaron a la Virgen de la Cinta en rogativa de lluvia hace unos meses. La última que recuerdo es el abuelo de Jaén. O el abuelo de Jaén, ¿no? ¿Cuánta gente nos decía en las redes sociales esto qué invento es? ¿Esto para qué? Si hay sequía, hay sequía. Sí que es cierto que creo que todos tendríamos que tener experiencia de que la oración tiene su poder, pero no sé si la procesión de rogativas como tal, sobre todo sí que creo que lo que se hacía entonces no encaja con lo que se podría hacer ahora. No sé cómo la acogería la sociedad actual. Yo creo que un poco el contexto es lo que dice Javi, un poco el contexto social de cada época de la historia es la que lleva también un poco a que el sentido de la procesión de rogativa se haya ido perdiendo. No el sentido porque, bueno, al final sí, se sale, se pide, pero es un poco lo que estaba diciendo Javi. Pues antes, verdad, que ni había tanto conocimiento, ni había tanta información, por tanto, bueno, hay una sequía de meses, venga, vamos a sacar a tal Cristo, a tal Virgen, para pedir porque llueva. Pues ahora es verdad que uno pues dice, bueno, esto tiene unos parámetros, no está lloviendo, evidentemente la oración siempre, como tú dices, ayuda o tenemos que creer que ayuda, pero yo creo que un poco eso, avanza la sociedad, van perdiendo sentido a ciertas cosas y también una sociedad pues que cada vez está más apartada, digamos, de la religión. Aquí, poniendo ejemplos, ¿no? Tenemos el de la Virgen del Mar, que lo ha hecho en creo que bastantes ocasiones, según hemos podido investigar hace ya bastante años. Pero en esa misma fecha, creo recordar, cuando hablamos de esa procesión del abuelo de Jaén, creo que se planteó por lo menos, o por lo menos el obispo dio una respuesta ante esa situación, afirmando que invitaba a que esa oración, esas rogativas se hicieran en la Eucaristía, invitando a todas las parroquias. Sí, de hecho hicieron unas peticiones especiales. Exactamente, se llevó un poco por ahí, pero de alguna forma, por lo que estáis comentando, no sé si a lo mejor se puede entender incluso justo para conseguir lo que se conseguía anteriormente. Es decir, que quizá la gente tenga más fe en la oración a través de este tipo de procesiones. Estoy de acuerdo en que quizá la sociedad, bueno, lo escuchamos de prácticamente, imagino que todos nuestros párrocos, esa palabra de secularización que se repite tanto en la iglesia y en el clero. Y no sé si a lo mejor se puede entender también desde el punto de vista de precisamente poner esa fe, esa oración en las calles para que la sociedad vea. Ya las cantidades, si en mayor o menor medida, ya es cuestión de que cada uno juzgue, ¿no? Pero que por lo menos hay gente que sigue creyendo en que a través de la oración se puede, en fin, pedir y rogar en estas cuestiones, pues en estos casos tan concretos, no tan dramáticos como son las guerras, los terremotos, la sequía. Entonces no sé si también se puede enfocar desde ese prisma, ¿no? De ponerlo en valor precisamente en esta sociedad. Pues realmente, en primer lugar, un poco antes de la pregunta como tal, decía lo de la Virgen del Mar. Yo creo que la clave precisamente en el caso particular de Almería está en la palabra que tú has dicho, investigar. Es decir, hemos tenido que investigar cuándo fue la última vez que la patrona salió en rogativas, ya sea por lluvia, sea por sequía, por lo que sea. Ha pasado demasiado tiempo. Almería, yo creo que tradición muy poca, por no decir nula, de procesiones derogativas. Entonces, si encima esa secularización también hace que todas esas cosas se vayan perdiendo, súmale la de años y años y años que ese tipo de actos en Almería no han tenido ninguna cabida. Yo creo que al final, y ahí voy ya a raíz de lo que tú has dicho, ¿podrían ayudar? Es decir, ¿le podemos dar la vuelta a la tortilla? Sí, pero ¿cuánta gente de la que saldría a la calle a acompañar a la imagen de verdad estaría diciendo, bueno, no salgo pues porque sale X imagen, pues bueno, me doy una vuelta, la veo con mis pipas en la acera y todo también, sino que saldrían por decir, oye, dentro de que tenemos un conocimiento de que hemos avanzado, pero tenemos esa firmeza en la fe de que puede ayudar
pues en este caso, a que acabe con una sequía, o acabe con una guerra, No, o acabe simplemente con vamos lo a que sea. pedirlo. O vamos a pedirlo, Vamos a simplemente. pedirlo sin más, sin la certeza de que se pueda cumplir. Yo vi un poco en lo que dice Carlos. Creo que nos falta a lo mejor experiencia. Tradición también, quizás. Hablabas de la patrona. También habría que ver, bueno, a lo largo de estos años, cómo yo creo que se ha perdido, dentro de que nunca creo que desaparezca la devoción a la Virgen del Mar, y creo que al final pues los cristianos en Almería sí que la tenemos como, ¿no?, como la figura de verdad de patrona en todo lo que, bueno, conlleva esa palabra. Pero yo sí creo que a lo mejor la sociedad almeriense, al darle la vuelta a la iglesia, al final pues le acaba dando también la vuelta a estas cosas. Es verdad que las cofradías tienen un papel mucho más atractivo para todo esto que la propia iglesia. O bueno, Pero atractivo, pero el punto sí, bueno, atractivo pero lo al final, tiene si se le suman los aderezos de que las hermandades solemos llevar. Si es simplemente sacar X imagen a la calle en completo silencio y oración, ya sea la Virgen del Mar, sea cualquier imagen de hermandad de penitencia, no claro, sé ahí yo creo que sí cómo que los cofrades respondería- tendríamos que responder como ente, núcleo. ¿no? Es decir, bueno, es que por esto. Pero claro, entonces pierde un poco, yo creo, por lo menos que pierde un poco ese sentido de lo que decimos. Es que los ejemplos más claros han estado este mismo año en el Abuelo de Jaén y en los Desamparados de Valencia. Es que son imágenes del pueblo, es decir, el pueblo de Jaén da igual que sea más practicante, menos practicante, que sea de hermandades, que no sea Sí, de pero eso, hermandades, decía, reconoce es el el abuelo de abuelo Jaén. Entonces el abuelo de Jaén sale a la calle y vamos a ir detrás todos. Y vamos a ir a verlo porque es la tradición de que cuando hay sequía, el pueblo Y de Jaén devociones acompaña que a de la verdad abuela. Son están devociones intrínsecas en el... tan arraigadas. La Virgen de los Desamparados en Valencia, yo creo que no hace falta ni mencionarlo, es exagerado. Es decir, es una devoción tan exagerada, tan exacerbada, que cada vez que sale está todo el pueblo de Valencia allí. Entonces, es lo que tú decías, un poco al final, en el mundo católico almeriense la Virgen del Mar, sí, por supuesto, la patrona y siempre lo será. Como sociedad almeriense, yo creo también que quizás no ahora mismo ninguna imagen tiene ese peso como para decir muevo a toda Almería en una procesión que sea única y exclusivamente una que fuera de andita verdad y un oración. referente devocional, una manifestación devocional fuerte, que a la gente que fuera a verla o que se la encontrara simplemente le conmoviera de verdad, le decía, oye, esto Ya es también, algo ya grande. también en ese sentido está el si decimos, oye, salimos a la calle y si vienen 100 han venido 100 y si vienen 50 han venido 50, o si Sí, bueno, eso buscamos siempre, al más final, o si buscamos masa Sí. Que van 20, lo importante es que a esos 20 les sirva de algo. y que sepan a lo que Yo van. soy de esa- Claro. Pero bueno, pues al que está fuera, pues lógicamente le llama, le mueve o le cuanto menos le levanta cierta inquietud si ve que de verdad hay un respaldo que dice, Claro. oye, esto es algo grande porque aquí hay mucha gente haciendo algo. Claro, pero sí, ese sentido que se busca que tenga la gente que pueda estar alrededor o participar de alguna manera, claro, somos también quizá igual de exigentes cuando son el resto de actos ocultos externos, de las hermandades. Es decir, si no existe, es decir, por ejemplo, en el caso que nos ocupa por la actualidad, ese Vía Crucis. Un Vía Crucis es un Vía Crucis, quiero decir, se realiza en Cuaresma, casi todas las hermandades realizan uno, por no decir todas, el propio general de hermandades. Entonces, quiero decir, que no es que sea, dentro de que sea una rogativa, no deja de ser un Vía Crucis. Entonces, en ese sentido, quizá también nos podría servir esto de ejemplo para hacer esa autocrítica también, de decir, realmente, y me lo voy hilando ya al siguiente, un poco el siguiente tema, realmente las hermandades sabemos qué hacemos y por qué, y nos preocupamos de que los que participan lo entiendan. Yo creo que esa es quizá una de las Pues esto es como preguntas. todo. Yo creo que es la, Como yo creo hay que es de la todo. clave. Pero yo creo que es un poco la clave No, y, un poco no, es la clave. bueno, es la clave y fuera del micrófono lo hablábamos. Se ha hecho un trabajo previo para que el hermano, o en este caso, que estamos hablando de que es un Vía Crucis parroquial, para que la parroquia, los grupos parroquiales entiendan el mensaje que se quiere transmitir con ese Vía Crucis, sepamos rezar el Vía Crucis. No estamos hablando de oraciones que sean, que haya que hacer un máster para saber llevar a cabo, celebrar un Vía Crucis y poder participar de él. Estamos preparados, se ha hecho ese trabajo previo, hay una formación, sí. Pues por supuesto, oye, vamos a salir a la calle, vamos a exteriorizar y vamos a participar.
pero si ese trabajo previo no está hecho, yo creo que pierde el sentido y pierde el mensaje. Pero pasa yo creo que en todo, porque al final los triduos, los que hay se mueven, que se tal, que yo creo que cualquier cosa de liturgia, de todo lo que liturgia tenga que ver con la celebran las liturgia. cofradías, creo que corremos el peligro de que estén totalmente carentes de sentido, que no tengan un fin más allá del es que me toca hacer el triduo. El triduo son 3 misas en las que está la Virgen ahí puesta en una esquinita. Sí, o el todo Cristo, lo que si conlleva son el trío, 5, es un decir, ¿por qué se quinario, incensa? ¿Por qué van los acólitos? Al final, si... el Via Crucis, pues porque me toca, es que yo tengo las reglas que tiene que salir el tercer o el cuarto viernes de Cuaresma, tiene que salir el Cristo en Via Crucis a la calle. No le preguntes, o no a nadie, sino no le preguntes qué es el Via Crucis, cuántas estaciones son, o qué se reza en cada estación, o no me pidas que las 14 estaciones esté yo escuchando lo que están contando, ¿no? Porque además primamos, por ejemplo, lo decíamos antes, un cortejo largo lleno de cirios, pero que no se están enterando de lo que se está rezando, o un cortejo muy separado, O algo muy dado a vamos a hacer las reflexiones cortas, que esto hay o vamos a hacer las acabarlo reflexiones rápido. cortas, Es que decir, claro que... Sí, hombre, ojo, que si la reflexión se prepara de forma que no se dilate demasiado y se entienda genial, pero que no sea por el hecho de decir, vamos a hacer la reflexión corta, que esto con tanta No, carga... claro, sí, las mejor. cosas por largas no son mejores, pero... Lo bueno si breve 2 veces bueno, pero que tenga un mensaje y que entendamos el porqué. Sí, y, a ver, obviamente no por largo es mejor, pero quizás sí por profundo, y quizás esa Hombre, profundidad claro. se consiga. A veces te la da exactamente, a veces el te la da el tiempo. extenderlo algo más dentro de unos parámetros lógicos para que se entienda lo que se quiere transmitir. Extenderlo, simplemente prepararlo. Yo Claro. no diría extenderlo. Yo creo que las cosas con la preparación suficiente Efectivamente. al final hacen que se le dé la importancia suficiente, que además tengan respaldo y que tengan un algo, ¿no? Si Entre otras cosas porque Si si no- lo preparas, probablemente puedas preparar, volviendo al ejemplo de las reflexiones del Via Crucis, que me parece algo muy característico, te da cabida a que las prepares, a que puedas hacerlas condensar, pero que se entienda el mensaje. Si realmente llegas, coges lo que del año pasado tienes fotocopiado por allí en la hermandad tirado y dices, venga, pues esto mismo, vamos a leerlo, venga. ¿Qué pasa? Que ni la propia persona que lo está leyendo, algo tan básico como los lectores, es decir, desde un triduo, las personas que salen a las lecturas, hasta las personas que leen en los rosarios, que leen en los Via Crucis, por favor, vamos a ver lo que estamos leyendo, un poco por lo menos, unos mínimos. Y como esto, por lo que estábamos hablando, de las rogativas, de todo, ¿qué sentido tiene de verdad todas estas cosas en cuanto a la preparación, en cuanto a cómo se hace, qué se hace y en cuanto a lo que recibe la gente? Claro, y, al Eso fin- y también vuelvo un poco a lo que os decía antes, es decir, entiendo que al final pues este tipo de cuestiones nos puedan despertar cierta inquietud en cuanto a lo que se consigue transmitir con ellas, pero yo también reflexiono sobre esto y pienso quizá el hacerlas de forma más natural, vuelvo un poco al caso de que nos trae a hablar de este tema como este Via Crucis del Señor de la Sentencia, como ya se hizo con las 24 horas de oración por la paz en Ucrania. Yo por lo menos como cofrade y como perteneciente a una hermandad, era la primera vez y un poco las primeras veces que estoy viviendo algo así. Entonces también a mí personalmente por lo menos sí me hace un poco reflexionar y plantearme, ¿no?, este tipo de cuestiones desde otro punto de vista, algo quizá tan lejano como puede ser estas guerras, ¿no?, que son una desgracia por supuesto, pero que al final en el día a día, más que por lo que nos dicen de la inflación, de los problemas estos, no vemos unos efectos reales sobre nuestras vidas en concreto. Y claro, cuando uno accede a este tipo de reflexiones, de oraciones, de rogativas, yo por lo menos siento que sí de alguna manera estamos consiguiendo conectar y estamos consiguiendo poner en valor todo lo que de alguna forma practicamos durante el año. Es decir, practicamos nuestra vida espiritual para que cuando lleguen momentos como este podamos acercarnos a Dios y decir, oye, vamos a intentar poner toda nuestra fe en que esto se solucione. Se puede conseguir o no, lo que decíamos antes, pero por lo menos esa sensación. Entonces, vuelve un poco a lo mismo, es decir, quizá también tratar de normalizar celebraciones como un Via Crucis, como jornadas de oración, como este tipo de actos. Hablamos antes también de las adoraciones. En San Ildefonso también se está viviendo este tema de las adoraciones nocturnas, un poco también impulsado por Don Ramón. Entonces, no sé, insisto, ¿no?, que quizá lo que no es costumbre, aunque pueda parecer raro al principio, quizá sí pueda servir para acostumbrarnos a todo ello. Hombre, las hermandades somos instrumentos de la iglesia para algo así.
que no nos hayan aprovechado o no nos hayan sabido aprovechar y nosotros no hayamos sabido quizás hacernos valer es otro tema, ¿no? Pero está claro que somos instrumentos que tenemos que estar cuanto menos dispuestos a esto, ¿no? Y comentaba el caso de la sentencia con esta, claro, si está respondiendo a la llamada de la iglesia, sea a través de su párroco o de lo que sea, pues bueno, pues tendrá un sentido. Sobre todo porque no somos, ninguno vamos a poder juzgar cómo va o qué está haciendo el que tenemos al lado, debajo de la anda o en la acera mirando. Lo que hay que esperar es, pues, o hacer porque estas cosas de verdad tengan ese fruto, tengan ese sentido y la gente, pues oye, vaya a rezar, vaya a pedir, vaya a buscar que de verdad, pues encontrarse con Dios, encontrarse con estas necesidades, ¿no? que estamos hablando, en concreto en estos casos, pues bueno, que puedan conectar con esa situación. Lo importante yo creo que es también un poco, a raíz de lo que tú decías, que ese mensaje que tú analizabas lleva detrás un trabajo previo, que es lo que decíamos antes, un trabajo de formación, de que en este caso don Ramón, si lo vamos a nombrarlo porque estamos hablando también de San Ildefonso y de la Macarena. Un trabajo de, oye, esto se hace por esta razón, tenemos nuestra formación, tenemos nuestra catequesis y después vamos a saber a lo que salimos a ese Vía Crucis. Y si deja sus frutos dentro de la parroquia, genial. Y si le deja frutos a 5 personas más que no sean de la parroquia, pero le ha aportado algo, genial. Y si se lo deja a 100, pues mejor que mejor. Pero el tema es, ¿estamos preparados para entender ese mensaje, para captarlo? Porque tú lo has explicado de una manera genial. El tema es, el cofrade medio, por llamarlo de alguna forma, ¿es la realidad en la que vivimos o no es la realidad en la que vivimos? Exactamente. Yo creo que no, sinceramente. Claro, y sobre todo también quizá, no sé, yo insisto, yo por lo menos desde mi experiencia y desde lo que estamos viviendo, a mí personalmente cuando escuchaba al principio la propuesta me sonaba rara. No entendía, o sea, no me imaginaba decir, pero esto es extraordinario, no extraordinario, esto hay que llevarlo incluso a cabildo, no hay que llevarlo, son cosas que dices... No sé muy bien exactamente, precisamente por eso, por la falta de costumbre, y me lo vuelvo a llevar un poco la rigidez en la que nos al mundo de las hermandades. Es decir, las hermandades están predispuestas a estas quizás formas diferentes de evangelización que se salen un poco de los estatutos. Yo creo estatutos. Que hemos perdido un poco la naturalidad y totalmente, es decir, al final... Es más, te diría que no sé ni siquiera si en Almería la hemos llegado a vivir, ¿no? Cuando de hecho te pones a ver historia de la cofradía o las que tenemos a lo mejor un poco más de tal, yo creo que costará encontrar cosas así naturales, cosas espontáneas. Sí. Yo creo que, bueno, es verdad que... Pero yo creo que eso también va un poco con la tradición de la Semana Santa de las hermandades en Almería. Al final estamos hablando de una Semana Santa muy joven, hermandades muy jóvenes realmente, y la espontaneidad yo creo que también te la da la tradición y el venir de siglos y de circunstancias en las que lo espontáneo era vamos a sacar al santo, a la Virgen o al Cristo a la calle, pues por eso, porque es que hay sequía y vamos a coger una antes y la vamos a sacar a la plaza. Cosas que surgen. O cosas espontáneas que surgen porque sí. Que no tienen ni siquiera la necesidad de una convocatoria como tal y que son simplemente porque no tienen que han sido siempre regla. Así. A mí me pasa, por ejemplo, con la devoción de la Virgen del Carmen en Pescadería. Yo por mi trabajo pues la veo, ¿no? Muy de cerca. Y siempre es una devoción que yo creo que está como tachada de que es solamente del 16 de julio y externa y en la calle solamente el 16 de julio, pero realmente cuando tú te mueves un poquito en Pescadería ves que la devoción a la Virgen del Carmen es intrínseca en la gente de ese barrio, ¿no? Por lo que traigan de verdad de la gente que se dedicaba al mar y que bueno, que lo llevan dentro y que lo han sabido inculcar en su familia. Y tú vas a San Roque el 15 de julio y no creo que le ofrezcan menos flores, por ejemplo, que a la Virgen del Mar el día de la... También contando con que no cuentan con el respaldo institucional que cuenta la ofrenda de la Virgen del Mar, ¿no? Pero devocionalmente, de verdad es una imagen o es una devoción a la que la gente de ese barrio busca, sea el 15 de julio, sea el 16, me da igual, la busca y la tiene como referente... ante problemas y ante tal, porque es verdad, porque lo tiene.
Y yo creo que estamos muy carentes de ese tipo de yo creo que aspectos tan naturales, tan arraigados, tan devocionales, tan fuertes. Pero pues yo creo que eso va también un poco con la sociedad. Lo que decíamos al principio, va un poco a día de hoy todo está encorsetado en unas normas, en unas reglas, y las hermandades no salen de ahí. Las hermandades al final me lo dicen, igual que tú decías, es que tengo que hacer este culto en Cuaresma porque me lo dicen las reglas. También está el caso contrario. ¿Puedo hacer esto si es que las reglas me dicen tal? O me dicen que lo tengo que llevar a cabildo, pero no sé si lo tengo que llevar a cabildo porque realmente hay como un vacío al final parece que nos regimos únicamente por lo que digan las reglas, que por supuesto está muy bien, que para eso están para cumplirlas, pero... Sí, pero no sé si se puede entender, Carlos, incluso una pequeña zona de confort a la hora de decir, bueno, Hombre, yo en por mi hermandad supuesto. tengo mi acto y ¿para qué me voy a caer? Exactamente. Cumplo, efectivamente. Y entonces, por eso os decía antes de esa comunidad activa, que creo que también es un poco ese reflejo de decir, oye, queremos llevar la fe, nuestras oraciones a la sociedad, abrirla, que no se quede solamente dentro de las parroquias o en el seno de las propias hermandades. Y en este caso, como digo, volviéndome al ejemplo de antes de esas 24 horas de oración que se hizo en la esclava, fue especial, por lo menos para la gente de la hermandad lo vivimos de forma especial, porque sentíamos que efectivamente había gente que de una forma habitual no le rezaría al Señor o no haría esa oración frente al Señor y que a través de nuestra imagen lo estaban consiguiendo. Y vuelvo un poco a eso, ¿no? Es decir, estar activo, y en este caso no creo que haya ningún problema en reconocerlo. Todo esto obviamente viene por parte de nuestro director espiritual, que es Don Ramón, y es la persona que en este sentido no ha abierto la mente. Tú lo has dicho, director espiritual, es que para eso tienen que estar. Yo sí culpo a la iglesia almeriense de habernos dejado de lado durante mucho tiempo, ¿no? No hablo solamente a lo mejor de esta etapa a lo mejor anterior más reciente, no, hablo de durante muchos años. ¿Cuántos sacerdotes no han querido cofradías en su iglesia? ¿Cuántos sacerdotes han puesto trabas para que se formara una cofradía dentro de una parroquia? ¿Y cuántos, a pesar de que ya la tenían de antes o tal, cuando han llegado, han intentado, no te voy a decir disolverla, pero ponen muchos palos en el pero camino. dejarla a lo básico. No, eso limitaros a tal y cual. ¿Cuántos no? Y eso, pues, yo creo que si habláramos con los viejos de nuestra cofradía, te podrían contar 1000 casos, porque me consta, o yo en el caso nuestro del silencio, te puedo decir que aquí han llegado a montar los pasos o a tener los pasos en la acera el Jueves Santo por la tarde en la acera, porque los frailes no te dejaban meterlos dentro de la iglesia. Cosas más recientes con los últimos franciscanos, que tampoco a lo mejor son dignas de lucir. Y cómo cambia la tortilla cuando tienes de verdad un director espiritual, que os puede estar pasando a lo mejor también en Macarena ahora con Don Ramón, cuando tiene un director espiritual que de verdad pastorea, guía el rebaño, y te dice, que al final... vamos por aquí, anda, vamos a hacer esto, que también nos darán las orejas de vez en cuando porque tienen que darnos, pero vamos a hacer esto. Claro, y además esos actos, lo que decía, yo por lo menos no conozco ningún caso en el que a un acto tipo Via Crucis o tipo jornada de oración, como los dos casos que estamos hablando, se haya dicho que no. Es decir, también creo que dentro de esa crítica que podemos hacerle a los directores espirituales, creo que también las hermandades debemos hacer esa autocrítica de lo que decíamos, es decir, qué tipo de actos planteamos en ciertas ocasiones y lo que decía, ¿no? Bueno. Hasta qué punto nos salimos de la zona de confort de lo que marcan nuestros estatutos, de qué manera expresamos, sacamos esa religiosidad que vive la hermandad fuera de la parroquia, fuera de esas puertas. Bueno, pero es que para eso están ellos. Para movernos, para sacarnos de nuestra zona de confort. Sí que para eso tienen que... Lo que pasa es que sí que es verdad que también, por supuesto, para sacarnos de la zona de confort debe de guiar el rebaño, como estamos diciendo, pero yo también sí pienso que esto tiene que ser un toma de acá. Es decir, muchas veces no se le puede plantear únicamente al conciliario de turno que quiero sacar la imagen por esto, y ahora la quiero sacar por esto, y ahora quiero hacer una extraordinaria por esto, y la quiero poner aquí porque sí, o porque no, por esto, por lo otro, no. ¿Por qué no le planteas vamos a hacer un grupo de confirmación? ¿Por qué no le planteas vamos a hacer un retiro de Adviento? Pero es que yo creo que está todo relacionado. Sí, se retroalimenta, es un círculo. Efectivamente, cuando tú tienes, tú hablabas antes de la formación, pues claro, es que si tú tienes una hermandad o un grupo de personas, ya no sean hermandades, sino cualquier otro grupo de personas, porque también en otros grupos de la iglesia se encuentran con problemas, ¿no? Cuando tú encuentras a alguien que te mueve,
pues tú tienes la inquietud de hacer, oye, pues vamos a organizar un retiro, oye, pues vamos a organizar esta Yo convivencia. creo que esto es Oye, muy pues vamos a sencillo. organizar... Cuando tú remueves el avispero, Claro, pero empieza a esto es andar como solo. siempre, eso siempre. Empieza a andar solo. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que las hermandades nos acomodamos mucho. En decir, si no me mueven el avispero, pues me voy a quedar tranquilo. Claro, pero esa es la cuestión. Pero es que perdona Carlos, lo que me refiero es, si esas cuestiones no surgen desde las propias hermandades, ¿qué fin tienen las hermandades? Obviamente aceptando todo lo que se hace a través de los estatutos. Pero no sé, tengo aquí expresiones que se especificaban en esa carta de los obispos como escuelas de vida cristiana, refugios de misericordia, portadores de esperanza. Es decir, se nos exige a la Armada una serie de cuestiones que, ojo, creo que dentro de ser exigencias no las veo tampoco descabelladas, porque si no se hace eso, ¿para qué están las hermandades? Entonces, yo entiendo que obviamente las hermandades, insisto, tienen que cumplir su estatuto y para eso están los estatutos, pero también creo que, en fin, que quizás esperamos demasiado. Es que dentro de los estatutos y de los fines de toda hermandad está la formación y está el culto público, pero también está la actividad interna, la formación cristiana. Es decir, ahí es donde quería ir. Remueve el avispero. Pero claro, primero alguien tendrá que barear. Si la propia hermandad. Estamos llamados a eso que tú estás diciendo, claro, que están diciéndonos los obispos del sur. Ahora bien, eso lo firman los obispos del sur como conjunto. Habrá que ver ahora cada uno en su casa y dentro de cada casa, en cada parroquia, qué hay, qué pasa y qué ocurre. Yo no es que esté echándole el muerto, porque creo que te está dando esa sensación. Yo no es que esté echándole el muerto o la culpa sin más a los párrocos, a los conciliarios. Pero sí creo que si las hermandades estamos desaprovechadas, es por su culpa. Eso sí lo creo. Y si ya extrapolamos, hablábamos un poco al principio también, si extrapolamos a nivel... Sí lo estamos, que habrá quien no lo esté. Yo lo que creo también, un poco también con lo que dice Javi, no, es que... No quiero ahora que parezca lo que yo sí creo es que, dame la oportunidad de que yo te recrimine que no me has querido formar un grupo de formación, de que no estás cuidándome. Exactamente. Pero si el conciliario de turno dice vamos a hacer un grupo de confirmación, resulta que a la segunda sesión y seguramente se le diga que efectivamente, pues evidentemente llega un momento en que dice sí, pues aquí no ¿cuántas estamos formaciones no se empiezan o cuántas cosas no se convocan y luego se acaban diluyendo porque la gente no responde? Porque no nos engañemos, pues ya está, pues la gente le mueve más, le atrae más un ensayo de una parihuela vacía que un rato de adoración al Santísimo. Lo que pasa es que deberíamos de plantearnos, y a lo mejor esto queda parecemos muy místicos cuando se dicen estas cosas, pero deberíamos de plantearnos qué estamos haciendo con las hermandades. Pero no con las hermandades, sino como cristianos, como de la iglesia, sí, efectivamente, como personas. Es decir, que está muy bien ir a ver un ensayo, pero el hecho de que diga, pues yo en vez de ir a un ensayo voy porque tenemos las 24 horas para el Señor. ¿Y eso qué es? ¿Y para qué va eso? Hombre, es decir, esa frase son... Veníamos hablando de cuántas hermandades vamos a las 24 horas con el Señor. No. Las que vamos, ¿cuánta gente llevamos? Exactamente, pero... Porque yo a lo mejor llevo ni una décima parte, a lo mejor no llevo ni una décima parte de lo que pueda llevar en un Via Crucis de Cuaresma. Claro. Estamos hablando de algo que no tengo que pringarme, que es que tengo que ir allí a sentarme a rezar. Y no, pero bueno, ahora creo que por final... sé que es lo que hemos hablado al principio, la secularización de la sociedad. La secularización, pero también el banalizar dentro del colectivo, se banalizan mucho las cosas. Al final es falta de experiencia de Dios y falta de a mí necesidad. Se me viene a la cabeza un debate que he leído alguna vez por redes sociales, creo, Javi, que también leía algo que comentabas tú, de redes sociales, no me extraña. Si un cofrade es creyente o no creyente, o creo que iba un poco por ahí los tiros, es decir, si se puede considerar cofrade una persona que simplemente le gusta ver la Semana Santa. Me parece dantesco. Me parece un disparate. Pero quizá ya me atrevo a decir que estoy seguro que dentro de la hermandad hay gente que se considera así, Yo estoy totalmente seguro de que... De hecho, yo creo que hay gente que lo ha manifestado públicamente. Sí, es decir, se ha manifestado como soy cofrade, pero... Vamos, no quiero exagerar, pero soy cofrade, pero no cristiano prácticamente. Es decir, un poco una barbaridad. Yo recuerdo una conversación que además... Claro, después pasa lo que pasa, que no estamos... Si es que no estamos preparados. Si es que después... Estoy seguro que si la escucha va a reconocerse, ¿no? Y me decía una vez, no, yo es que... no creo en Dios, yo no tal, por supuesto estaba en la hermandad,
no en la mía, bueno, sí, también en la mía, ¿no? Pero estábamos hablando en concreto de otra imagen. Pero yo no quería saber nada de la iglesia, ¿no? Pero yo voy y le cuento mis cosas a X. Estábamos hablando de que iba delante de una imagen de una hermandad aquí de Almería y le contaba sus cosas, ¿no? Entonces yo me quedé así y dije, ¿y tú qué te piensas que hago yo cuando rezo? ¿Que me flagelo? ¿O que encadeno Padre Nuestro? Digo, no sé, ¿no? Que la oración es muy personal y cada uno tiene su sistema, pero yo le dije, es que tú estás rezando. Digo, tú no lo querrás pensar o querrás presumir de que no. Digo, pero es que tú estás rezando, ¿no? Entonces, ¿no? Creo que esa idea ya ha cambiado con la edad, ¿no? Pero con el tiempo. Pero yo, vamos, no es que esté seguro, es que sabemos que hay gente en nuestras cofradías que se podrían manifestar ateos. Seguro. Y a mí me parece que dentro... He recordado aquel debate que tú decías... Bueno, pero es que aquel debate que dice Javi surge porque... Y no me acuerdo exactamente cómo fue, pero como que se podría aceptar dentro de pero bueno, es que estamos llegando a un los punto cofrades que la gente no fuera... Yo creo que va a llegar un punto que digas de profesión que soy cofrade. Es decir, no es que sea cristiano y encima pertenezco a un colectivo de la iglesia como de una hermandad. No, es que soy de profesión cofrade. ¿Qué eres, cofrade? ¿Por qué nos piden las partidas de bautismo? Claro, después pasa lo que pasa. No somos un club de petanca. ¿Cómo vamos a pedir formación? ¿Cómo vamos a pedir que la gente entienda muchas veces lo que es un Via Crucis en este caso? Si me denomino cofrade, pero no practicante. No, mira, perdona. Bueno, pero ya eso, yo qué sé, que entra dentro también de lo personal, ¿no? Bueno, practicante me refiero a que digas, no, es que yo no participo de la iglesia, no, yo es que no creo en la iglesia. Bueno, pero realmente la mayoría de las personas que pertenecen a una hermandad no participan en lo que... Bueno, ¿de qué hablamos de participar? ¿De la misa dominical? ¿Cuánta gente de nuestras hermandades van a misa los domingos? Bueno, sí, está claro que... Pero bueno, estamos hablando de grupos de cientos de personas. Ya, bueno, pero vamos a ponernos un poco, y no quiere decir con esto que ahora nos tengamos que flagelar porque es que los cofrades no vamos a misa. No, ni mucho menos, sino que ser más papistas. No, pero la hermandad tiene que ofrecer la posibilidad de que se vaya, de que, yo no sé, tiene que hacer el papel de evangelización. Es que justo creo que es donde... Yo creo que tú lo decías, que era una de las palabras que nombraba la carta, la evangelización. La nueva evangelización. Las cofradías, no nos engañemos, somos el grupo de la iglesia que más gente actualmente acerca a Dios. Y lo preguntaba, creo, o lo comentaba al principio del todo, en la primera pregunta, que en qué punto estaba la religiosidad popular. Yo creo que realmente está en un momento álgido. Es decir, pertenecer a una hermandad es algo de lo más común. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, en edad de colegio. En mi colegio creo que había otra persona en mi clase que fuera de una hermandad. Era como algo raro. Ahora es muy normal participar en un cortejo en Semana Santa, ser hermano de una hermandad. Entonces, ¿está en un buen momento? Sí, hay que aprovechar ese tirón para que la gente empiece a comprender lo que se mueve dentro de una hermandad. También. Claro, es que yo creo que esa nueva evangelización dentro de las hermandades, creo que el papel fundamental que tiene que desempeñar la hermandad es ser consciente de la atracción que tiene para muchos sectores, y por sectores me refiero a edades, a clases sociales, a trabajos, pero eso luego hay que transformarlo, porque mucha gente viene por ese atractivo y si no se convierte, por utilizar un poco ese verbo, aunque quizá pueda ser un poco raro, pero si luego eso no se transfiere a esa vida cristiana que esa persona ya lleve por su propia libertad, por su propia cuenta, yo creo que es que se desvirtúa, y como no estamos pendientes de eso, es lo que estábamos hablando, es que podemos hacer 8 Via Crucis en la semana si queremos, pero es que podemos ponernos en la situación de morir de éxito, es decir, podemos tener mucha participación, por supuesto, pero que nadie sepa ni lo que está rezando. Quedarnos en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, por denominarlo de alguna forma, ¿no? De esa profundidad. Y un poco a colación de esto, para ir ya un poco terminando, aunque no sé hasta dónde nos va a llevar este otro tema, ya os decía antes que... Hablamos demasiado. Ya os decía antes que no queríamos centrar la tertulia en las elecciones de la agrupación, porque ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones y no queríamos repetirnos, pero quizá, no sé vosotros cómo lo entendéis, yo con esto en la cabeza durante la última semana lo pensaba, que quizá... Bueno, vemos esos 8 votos en blanco y decimos, de nuevo, ¿para qué estamos en las hermandades? ¿Qué queremos conseguir con la hermandad y con la Semana Santa de Almería? Entonces, bueno, contame un poco, que sé que en fin, que está el tema un poco candente,
¿Cómo habéis vivido vosotros estas elecciones? Que finalmente ha salido elegido, pero me decías tú, Carlos, yo no tenía ese dato, que por un voto en blanco no se provocaba la repetición electoral. Sí, bueno, yo soy más de letras que de números, que me perdone alguien si me equivoco con la estadística y las proporciones, pero si no me equivoco, un voto en blanco más hubiera supuesto repetir las votaciones. Me parece, bueno, lo voy a decir abiertamente, dantesco, bochornoso, vergonzoso y... que al final no queremos que se nos tome en serio. Estamos hablando de eso. Al final yo creo que todo lo que hemos hablado viene a un punto que es uno de los fines, yo creo que tiene que ser que como colectivo también, imagen hacia afuera, se nos tome en serio para que la gente se acerque a querer participar de esto. ¿Qué imagen estamos dando? ¿Qué imagen estamos dando? Aparte de la de personas que no están preparadas, por supuestísimo, para regir hermandades. Y lo digo como lo siento, porque lo de ayer no tuvo ningún nombre. Bueno, sí lo tiene. Bochorno. Por supuesto. Y lo siento, y siento ser tan drástico, pero es que me parece dantesco. Es decir, yo leo una noticia siendo de Córdoba, de Huelva o de Cádiz, en la que dice no sé cuántos votos, 18 a favor creo que era, sí. 8 en blanco, y en la que dice una última entradilla en la que un voto más en blanco hubiera supuesto repetir las votaciones. Yo digo, madre mía, esta gente ¿en qué mundo vive? ¿Esta gente en qué mundo vive? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Si no tenemos ni unidad entre nosotros mismos. Y sé que, y perdona que te interrumpa, que está precioso lo de la palabra unidad, yo no la digo por el bienquedismo, lo de siempre, ahí vamos a buscar la unidad, no. Es que ya esto no es buscar la unidad, esto ya es ir a destruir. Ir a destruir. Yo creo que eso nos va a terminar trayendo unas repercusiones muy negativas, porque creemos que vivimos en un mundo, en el mundo cofrade, en el que externamente nadie se entera y la gente se entera. La gente se entera muy mucho de lo que pasa y damos una imagen que deja mucho que desear. Hombre, yo... partiendo de la base de que, bueno, que cada uno vote lo que considere oportuno, que yo entiendo los votos en blanco en general, no entiendo, quizás yo no lo entendí ayer, en la situación en la que está la agrupación, ¿no? En el sentido de unas elecciones que se realizan, que se repiten, todos los problemas que hubo en verano con las elecciones de la agrupación, en qué situación queda. De hecho, yo creo que en todos los mentideros cofrades hablábamos de que veremos a ver si se presenta alguien, a ver quién quiere hacerse cargo de esto. Y con una candidatura, que yo creo que es el dato clave. Y que surja una persona, no quizás intentando obviar el aprecio personal que le pueda tener a José, ¿no? Que una persona se atreva a hacerse cargo de ese pastel, porque es un pastel relativamente amargo, que se atreva a hacerse cargo de esto, que busque, creo que además lo ha hecho con cierta humildad, ¿eh? Yo el hecho, por ejemplo, de asistir a una elección en las que no ha habido tanto movimiento, quizás para ser un candidato no a facilitar las cosas, ¿no? Pero tanto movimiento de campaña, tanto dime diretes de quién va, de quién no va, de quién va con uno, de quién va con tal, que yo creo que eso sí, en general, sí, creo que ha sido una cosa muy tranquila, que yo creo que también era lo que se buscaba. Buscaba por él, él lo afirmó en el programa. Efectivamente, creo que él lo ha intentado hacer con realidad. Además, bueno, él ya pierde unas elecciones, ¿no? Yo creo que él lo ha intentado hacer desde la humildad y desde la esa de decir, bueno, voy a intentar de verdad hacer algo. Él ha manifestado en muchas ocasiones, manifestó en su momento cuando se presentaron las otras elecciones que quería hacerse cargo de las cofradías por el bien de las hermandades, lo manifiesta aquí cuando se vuelve a presentar después de la situación que se genera, y creo que cuanto menos pues era de agradecer por parte de las hermandades que alguien, porque al final entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo creo que todos hemos propiciado un poco esta situación que vive la agrupación, y creo que hay una persona que se quería hacer cargo de esto, pues cuanto menos merecía la confianza de poder hacerlo, sobre todo porque... El beneficio de la ¿Cuál era la otra opción? ¿Cuál era la otra opción? ¿Qué se pretendía? ¿Que no te gusta un candidato y entonces voto en blanco? Pero aquí volvemos un poco a lo que siempre se ha hablado. Ahora dirán que digo esto porque como hace el silencio... Están pues votando hermandades que tienen una junta de gobierno. Yo no sé hasta qué punto decir... se ha analizado en juntas de gobierno, vamos a dilapidar esto a votar en blanco. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que no había ninguna opción. Prácticamente en noviembre, claro, en noviembre, y que aquí lo vemos todo desde la perspectiva de la Semana Santa y del mundo de las cofradías, pero esto
La agrupación conlleva una relación con administraciones, con unos plazos administrativos, con una serie de cuestiones que ya deberían de estar más que andando ya no te y vayas que a no las están administraciones. andando. Horarios, No te vayas a eso. problemas con a un horarios simple gravísimos cartel. como hubo, una designación de un cartel, una Estamos designación hablando de de un que pregonero. el que se designe cartelista tiene poco más de Dos- mes y medio, 2 dos meses para mesecillos, trabajar sí. en un cartel. Luego querremos que el cartel de la Semana Santa sea tal. Y dirán, pues que entonces que hubieran votado, es que en julio también hubo voto en blanco, es que hubieran votado, pero en una situación creo que totalmente diferente. Cuando tú tienes 2 proyectos y te decantas por uno, te decantas por otro, en ese momento no hubo unidad y yo no le veo el mayor problema, porque al final simplemente no hubo consenso. Se formó ahí como un drama y un cisma. Mire usted, es verdad que la situación que se generaba era complicada, pero ¿qué hacemos? Si de verdad no hay un proyecto sólido encima de la mesa que convenza. Pero hay dos candidaturas, se han elegido efectivamente. y han salido estos números. Pero cuando la Pero situación ahora- es la que es, pues yo no le veo sentido, no le vi sentido ayer. Lo hubiera visto más sentido hasta no acudir al plenario y no votar que el hecho de ir a votar en blanco. ¿Para qué? ¿Has votado en blanco? No sé. Eso, ¿qué buscas? Es decir, ¿qué buscas con el voto en blanco? ¿A qué estamos protestando? ¿O a qué le estamos protestando al aire? Al aire, ¿a qué le protestamos? ¿Contra qué luchamos? Yo creo que todo esto también, no nos vamos a enrollar más porque se nos va el tiempo, pero creo que se podría hilar incluso a todo lo que venimos comentando del papel de las hermandades, de si se entiende cuál es el papel de las hermandades para la ciudad, por supuestísimo. si se tiene esa altura de miras para poner sobre la mesa una Semana Santa que quizás es la fiesta principal de las cofradías, por encima de los intereses particulares que luego tampoco creo que, vamos, no menospreciando a nadie ni muchísimo menos, pero que tampoco creo que sean unos intereses de es que tengo este proyecto que si no termino. Yo creo que tampoco la Semana Santa de Almería se encuentra. Ni ninguno cobramos de Claro, entonces, en este sentido creo que, como digo, todo esto podría seguir haciéndonos reflexionar sobre ese papel de las hermandades, sobre hacia dónde deben dirigirse las hermandades y, en fin, y que yo creo que todo esto, como decimos siempre, es un reflejo de lo que es el mundo cofrade almeriense. Por suerte o por desgracia es lo que tenemos y, en fin, ojalá Dios nos traiga que precisamente con... iba a decir actitudes, sino como esos planteamientos, esas ideas que en este caso, como decías tú, Javi, va a rollar un poco para casa, que para mí Don Ramón está trayendo a la parroquia de San Ildefonso, ese tipo de actos, ese tipo de cosas diferentes que el mundo cofrade, yo por lo menos no lo he vivido nunca. Creo que, en fin, a ver si también por ahí se puede entender que donde tenemos que estar las hermandades precisamente llevando todo eso, aunque sea el núcleo más cercano que tengamos, pero que empecemos por ahí, ya iremos llegando, pero que, un poco hablando también de lo de antes, es difícil plantearse algo así a nivel general viendo lo que tenemos, o sea, es decir, en ese sentido creo que el punto de partida debe ser esos nichos, esos núcleos cercanos de la hermandad y que bueno, que la fecha, la historia, la tradición nos vaya llevando hacia donde tengamos que ir. Así que dicho esto, Javi, Carlos, como digo, no sé cuánto tiempo llevaremos, no lo quiero preguntar, pero creo que ha sido una charla muy interesante. Ponemos para que no repita. Pero creo que ha sido una charla muy interesante y que realmente son temas que debemos ir poniendo también sobre la mesa porque, en fin, nos quedamos siempre en lo banal, lo comentamos creo también en alguna otra tertulia, en que sí, una banda, sí, no sé qué, las flores, tal... Bueno, para eso estamos en la cofradía. Sí, que no digo que se tenga que hablar, pero creo que también hay cuestión importante, sobre todo marcar un rumbo claro y que todos lo tengamos claro desde las hermandades y creo que esta charla puede, en fin, poner un poquito en valor todo esto. Hay que construir y empezar desde los cimientos. Y yo creo que todo ayuda. Exactamente. Así que, Carlos, Javi, muchísimas gracias por vosotros este siempre. ratico de charla tan agradable. Y como siempre, os encomendamos a próximos días los que seguiremos charlando de todas estas cuestiones que nos trae el mundo cofrade. Aquí estaremos. Por aquí no paramos. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas.
¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. Pues hasta aquí llega este episodio número 6 de esta cuarta temporada de La Última Trabajadera. Como siempre, os pedimos que nos sigáis acompañando cada domingo para conocer todo lo que está ocurriendo en el mundo cofrade almeriense, que no nos da tregua. Esta misma semana hemos podido conocer que se avecinan extraordinarias e importantes para la ciudad y por supuesto estaremos aquí para contaros todo lo que rodea esas noticias. Así que dicho esto, solo nos queda esperaros aquí el próximo domingo.